Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. Ok, a lo mejor la toma se ve distinta, todavía no me acostumbro a la nueva cámara. Como lo dice en el título del video, el día de hoy les traigo una lista de libros que supuestamente todo lector tiene que leer alguna vez. Siendo honesta, el título original que le quería poner a este video era los libros que todo lector tiene que leer antes de morir, pero como no quiero tener problemas con YouTube, pues utilizo variantes. La idea de este video procede en que yo creo firmemente en que en la vida hay muchos tipos de lectores. Los que eligen sus lecturas a base del humor que tengan, algunos otros que tienen una lista de libros mensual o más o menos tienen una idea clara de los próximos libros que quieren leer. Y honestamente me considero parte de este último. Hay ciertos libros que tengo en mi mente. Entonces, tras una larga investigación, en serio, fue larga, llegué a la conclusión de que se repiten ciertos títulos. Antes de comenzar debo decirles que tuve ciertos aspectos a consideración a la hora de formar esta lista. Los principales serían que no solo lo escribieran hombres, sino que también se encontraran escritoras aquí. Con esto claro, creo que podemos comenzar. El primer libro que les voy a mencionar me di cuenta que se repite sistemáticamente en absolutamente todas las listas que revisé, y ese es 1984 de George Orwell, la primera distopía de la historia. Este libro yo no lo he leído, lo tengo aquí en mi estantería, pero todavía no ha llegado el momento para leerlo, entonces... Luego tenemos Nada de Carmen Laforet, y en este libro nos encontramos con maltrato doméstico, venganza, muchas tramas amorosas engañosas y por supuesto desilusiones. Todavía no lo he leído, pero por supuesto que está en mis pendientes. Luego tenemos Los Miserables de Víctor Hugo, un clásico de la literatura y que creo que alguna vez han escuchado de él, bien ya sea por la película o por las obras de teatro. Y en esta novela nos vamos a encontrar con la Revolución Francesa. Es una historia muy fuerte, es extremadamente largo, entonces ténganlo en cuenta, pero por supuesto que es una lectura que se tiene que hacer alguna vez. Yo todavía no lo he leído. Luego tenemos La Divina Comedia de Dante. Este también podría considerarse un clásico, aunque es mucho más antiguo, y creo que ha sido honestamente uno de los libros que más ha influido no solo a la cultura pop, sino a lo largo de los siglos. Yo voy notando cómo La Divina Comedia influye en un sinfín de artistas, pintores, cantantes. En vez de inflarle la novela, les cuento que Dante básicamente hace un fanfic en donde su amada, Beatriz, fallece, por lo que Dante decide suicidarse para llegar al cielo y reencontrarse con su amada. Lo que no cuenta es que en vida él no fue un gran hombre y en vez de ascender al paraíso, desciende al inframundo. Y en compañía de Virgilio, él se va adentrando cada vez más en el inframundo y superando cada una de las pruebas hasta al final encontrarse con el final boss, que es Lucifer. Una característica importante de este libro es que nos encontramos en distintos lugares y se divide en esos: el inframundo, el purgatorio y el paraíso. Y es increíblemente interesante. Recuerdo que en primero de bachiller estudiamos La Divina Comedia. Mi más alta recomendación, pero por supuesto es un libro muy complejo, muy extenso y muy largo. Entonces, alguna vez hay que leer La Divina Comedia. Luego, por supuesto, tenemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, uno de mis autores favoritos, pero que todavía no he leído este libro. De hecho, lo tengo aquí. No les quiero contar muchísimo de qué se trata, más que todo que es un culebrón familiar y amoroso muy extenso. Se ambienta en un pueblito bastante pequeño de Colombia que es Macondo. Este es un libro icónico en Latinoamérica que se tiene que leer al menos una vez. Luego tenemos El Principito de Anthony Saint-Exupéry. Lo siento si lo dije mal. Estoy segura de que casi todo el mundo que ha visto este video ha leído El Principito. Esta es una novela infantil, pero que realmente se puede leer en cualquier etapa de la vida y se puede interpretar de muchas maneras. Y es que siento que El Principito es esa clase de novela que la edad que tengas a la hora de leerla influye mucho qué tanto te va a gustar. Otro libro que he mencionado antes en el canal y que por supuesto está en la lista de libros que todo lector tiene que leer es El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en el que vemos la degeneración de un personaje principal que en un principio era de muy buen corazón y que al final termina siendo una persona deplorable. Otro libro que me di cuenta que se repetía muchísimo en cada una de las listas que revisé era Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y al igual que 1984 de George Orwell, esta fue de las primeras distopías ever. Tienen que leerlo. Luego, otro libro que todo lector tiene que leer es A Sangre Fría de Truman Capote. Básicamente fue de los primeros thriller y suspenso de la historia. En él, Truman Capote nos va a contar la historia de forma periodística de cómo una familia fue brutalmente asesinada en un
pueblo pequeño llamado Hoko. Lo interesante de esta historia es que no se trata solo de averiguar quién fue el criminal, sino a la historia de esta familia. Yo quiero leer este libro, en serio, ha formado parte de mi lista de pendientes varios años, pero todavía no ha llegado la oportunidad en que lo lea. Luego tenemos Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Yo todavía no lo he leído, pero bueno. Luego tenemos Rayuela de Julio Cortázar, uno de los libros que sentó los cimientos para que los autores latinoamericanos se adentraran mucho más a experimentar con la literatura. Y es que Rayuela es esa clase de libros difíciles de leer porque Julio Cortázar ideó esta historia básicamente para que se lea de manera desordenada. Un libro que todo lector en teoría debería leer es Rayuela. Luego tenemos Mujercitas de Louisa May Alcott, un libro que ya he mencionado antes en este canal. Mujercitas está ambientada en la Guerra Civil estadounidense y vemos cómo esta termina afectando en menor o mayor medida a la familia. Es bastante conmovedora, una historia muy familiar. Luego tenemos El diario de Ana Frank. Todo el mundo ha escuchado alguna vez sobre este libro y estoy de acuerdo en el que es algo que se debe leer en algún momento de la vida. Yo todavía no lo he hecho. Luego tenemos El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Yo inicié este libro este año, pero lo dejé porque no me llamó mucho la atención, pero por supuesto que lo quiero leer. En el libro vamos a seguir la historia de un hombre ambicioso que está lleno de sueños y que va a hacer lo imposible por llegar a ellos. Lo principal sería de que hay mucha división social. Es esta clase de libros en el que están los muy ricos y los muy empobrecidos. Es una crítica social bastante clara al capitalismo y a la división de clases. Hay que leerlo. Además hay una historia de amor bastante icónica detrás, entonces sí. Continuamos en la lista con Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Recientemente en el video anterior les hablé sobre este libro, ya que fue una de las lecturas que hice en el mes de octubre. Lo principal de este libro es que nuestro protagonista, Scout, desde una edad avanzada nos cuenta cómo con tan solo 8 años se dio cuenta de lo importante y grave que era la segregación racial en 1935. Es una historia maravillosamente escrita, todo el mundo tiene que leerlo. Luego tenemos Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Estoy clara de que la mayoría de lectores ha leído este libro, pero hay cierto porcentaje de gente que se retiene a no leerlo, no sé por qué. Tienen que leerlo. Jane Austen hace un trabajo maravilloso retratando la sociedad del Londres del siglo XIX. Luego voy a hacer mención a un libro que me volvió a mi lectora. Gracias a él un montón de lectores jóvenes se adentraron a este mundo y por supuesto que les estoy hablando del icónico Harry Potter. Y por supuesto que todo el mundo tiene que leerlo, por lo menos La Piedra Filosofal. Luego, otro libro que en teoría todo lector debe leer es El Señor de los Anillos de Tolkien. Yo no he visto las películas, no he leído el libro, no tengo ni idea de qué se trata. Sé que es el libro de fantasía por excelencia y que ha maravillado a un montón de lectores. Estoy consciente de que tengo que leerlo y si tú no lo has hecho te recomiendo que lo pongas en tu lista. Luego, una lectura infantil que comparte lugar, igual que con El Principito, de esas que depende mucho de la edad que tengas, la interpretación que le vayas a dar, y es La telaraña de Carlota de E.B. White. Yo todavía no lo he leído, pero recuerdo haber visto la película de pequeña. Luego tenemos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un libro icónico por excelencia, creo que un clásico contemporáneo. Todos los profesores de literatura y lengua que he tenido alguna vez lo mencionan, dicen que es una obra maestra, y es que el concepto es muy bueno. En un universo alternativo se prohíbe leer, se prohíbe la existencia de los libros. Nuestro protagonista de la historia cae en manos de un libro y lo lee y se da cuenta de que le fascina leer. Y así inicia la historia. Yo todavía no he leído este libro, pero por supuesto que está en mi lista de pendientes eternos. Luego tenemos Jane Eyre de Charlotte Bronte. Luego tenemos Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Hay una película icónica detrás de este libro y yo todavía no la he visto, ni tampoco he leído el libro. Luego tenemos Rebelión en la Granja, otra vez del magnífico George Orwell. Y Rebelión en la Granja siento que es de sus libros más atrevidos. De hecho, se negó la publicación en varias ocasiones, ya que en Rebelión en la Granja es una crítica súper clara y durísima a la Unión Soviética, con decirles que los representa con cerdos. Luego tenemos El guardián entre el centeno de G.D. Salinger, uno de los libros más... Y es que por un tiempo El guardián entre el centeno se vio prohibido en los Estados Unidos, ya que varios asesinos seriales se encontraban
con este libro. Creo que el más llamativo de todos es El asesino de John Lennon. Tenía este libro en su biblioteca personal. Y por supuesto que es necesario leer al menos alguna vez El guardián entre el centeno y decidir si es tan problemático como la gente ha decidido que es. Luego tenemos Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. En mi caso yo solamente he leído Tom Sawyer del mismo autor y me fascina mucho su forma de escribir, es bastante intuitiva. Este libro es uno que quiero leer sí o sí y hay que leerse. Otro libro que solo se mencionó en una lista es Criadas y Señoras de Katherine Stoker. Lo tengo aquí y lo menciono porque la película Historias Cruzadas de Hope es de mis películas favoritas de la vida y por supuesto uno de los libros que quiero leer sí o sí. Lo tengo aquí en mi estantería, de hecho no sé por qué no lo he leído. Se parece o tiene la misma temática que Matar a un ruiseñor. Otro libro de literatura juvenil que ha hecho mucho por la historia es Narnia. Aquí se menciona el león, la bruja y el ropero, pero honestamente yo creo que se debe empezar con El sobrino del mago. Y díganme en los comentarios si quieren que haga un video dedicándome exclusivamente hablando de cada uno de los libros de Narnia. Y es que Narnia tiene esta característica en el que te puedes leer los libros en el orden que tú quieras porque no hay relación los unos con los otros. Y es una de mis sagas favoritas de la vida. Luego hay que mencionar, por supuesto, Los Juegos del Hambre. Adentró a muchos jóvenes a la literatura. Indudablemente es un libro bueno. No me van a decir a mí que no. Todos los lectores tienen que leer por lo menos Los Juegos del Hambre una vez. Luego tenemos La ladrona de libros de Marcus Zusak, un libro del que he escuchado mencionar muchísimas veces. Lo importante en él es que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y el narrador de toda la historia es la muerte. Un libro que hay que leer sí o sí, yo todavía no lo he leído. Luego tenemos El Señor de las Moscas de William Golding. Yo todavía no lo he leído y al igual que Rebelión en la Granja comparten esta característica de ser fábulas en que los animales forman parte de toda la historia. Tienen que leerlo sí o sí. Luego tenemos Hamlet de William Shakespeare, uno de los libros más referenciados de la historia. Creo que Hamlet fácilmente ha tenido mención en cualquier tipo de serie, película. El Rey León es Hamlet. Que viva el rey. Y básicamente nosotros en este libro vamos a seguir la historia de una traición monárquica. Como el rey querido por todo el reino se ve traicionado por su hermano, quien lo asesina a sangre fría, y es su hijo, el verdadero heredero al trono, quien huye, pero que se ve atormentado por los recuerdos de su padre, que le insiste que tienen que recuperar el trono. Hamlet, véngame. ¿Papá? Sí, he regresado de entre los muertos. Yo diría que has regresado de un banquete. ¡Pequeño demonio! Ahora vamos a mencionar uno de mis escritores favoritos, que es Charles Dickens con Historias de dos ciudades. Yo no sé si les he mencionado este libro antes, pero lo leí en 2019. Formó parte de mis lecturas favoritas de ese año y es brillante. Amo Historia de dos ciudades, tienen que leerlo. Está en todas las listas que he revisado, entonces ya saben. Otro libro que me di cuenta que aparecen 5 veces probablemente es La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Es probablemente de las primeras novelas de ciencia ficción junto con Duna. Es bastante complejo, yo todavía no lo he leído porque no suelo leer ciencia ficción, pero me llama bastante la atención porque es de esos libros que sentaron los cimientos. Otro libro de Charles Dickens que se menciona bastante es Un cuento de Navidad, otro libro eternamente referenciado y que hemos visto por lo menos una de las 1000 adaptaciones que ha tenido alguna vez. Estoy segura de que mínimo vieron la adaptación de Disney porque si tuvieron infancia al igual que yo, vieron la película animada de Disney. Y no hablo la de que hizo Jim Carrey, yo hablo de la que hicieron Mickey y Donald y Goofy. Caracoles, vaya resbalón. Maravillosa, tienen que leerla. Otro libro que me di cuenta que se menciona bastante, que yo no sabía siquiera que existía, es de Ratones y Hombres de John Steinbeck. Luego, un libro que tengo en mi lista de pendientes de hace muchísimo tiempo y que cuando vi mencionado en las listas dije, ok, tengo que leerlo. Es El jardín secreto de Frances Hudson Burnett. En este libro, Mary es una huérfana cuyos padres mueren por la gran peste. Mary, nuestra protagonista, es enviada al Reino Unido para vivir con su tío, que es viudo millonario
millonario y vive en una casa inmensa, pero que está enfermo. Yo quiero leerlo. Luego tenemos Romeo y Julieta de William Shakespeare. No creo que les tenga que contar muchísimo sobre Romeo y Julieta porque también es de esas novelas icónicas que se referencia una y otra vez a lo largo de la historia de la cultura popular, que hemos visto 20.000 adaptaciones de este amor prohibido. Tienen que leerlo. Shakespeare escribe maravillosamente. Otro libro que me llamó la atención y que solo vi mencionada en una ocasión pero quiero sacar aquí es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Es una crítica social al tratamiento de la mujer a lo largo de la historia. Algo que me llama mucho la atención de este libro es que utiliza constantemente el flashback, viajes al pasado para contarnos una historia continua. Ténganlo en cuenta. Ana de las Tejas Verdes, una novela que está agarrando vida gracias a la adaptación de Netflix de Anne with an E. Una novela que quiero leer sí o sí, tengo toda la saga en PDF. Es una de las series más bonitas que alguna vez yo he visto. Necesito leer el libro en serio. Otro libro de William Shakespeare que veo que se menciona bastante es Macbeth. Esta sí que es una tragedia. En Macbeth vemos involucrada un montón de resentimiento y de venganza detrás. Un libro que incluso mi propia mamá me ha dicho que tengo que leer es El Conde de Montecristo de Alexander Dumas. Probablemente sea la historia de vampiros icónica por excelencia, por no mencionar a Drácula. Es un libro así de tocho de 1200 páginas, entonces ya saben, yo honestamente lo quiero leer. Regresamos a la fantasía y en esta ocasión tenemos En el nombre del viento de Patrick Rothfuss, el libro estético por excelencia. No sé si soy la única que cuando busca libros estéticos en internet, la primera imagen, En nombre del viento. En esta fantasía, nuestro protagonista, Hobart, no sé cómo se dice el nombre de este señor, él es un hombre legendario que tras años de haberse retirado decide contar la historia de su vida y yo no he leído este libro, quiero leerlo. Por supuesto hay que mencionar nuestro icónico Frankenstein de Mary Shelley. Fue de los primeros libros ambientados en el gótico que trajo a colación la oscuridad y la moral del ser humano cuestionada constantemente. Es muy bueno y muy filosófico, entonces se los recomiendo. Un libro que vi mencionado solo en una ocasión, pero que yo honestamente siento que hizo muchísimo por la literatura juvenil, es Bajo la misma estrella de John Green, con decirles que la etiqueta, el género literatura juvenil se inventó gracias a este libro. Ya he hablado 20.000 veces Bajo la misma estrella de Hazel Grace, de Augustus Waters, Adolescentes con cáncer. Es una historia bastante difícil y por supuesto tienen que leerlo. La única novela de Stephen King que vi que se mencionó fue La danza de la muerte. No sé por qué, a lo mejor la gente está de acuerdo en que este tal vez sea el mejor escrito, en el que vemos cómo hay un virus que se propaga por todo el mundo. No tengo ni idea, no lo he leído, ni siquiera había escuchado hablar al respecto, pero es el único libro que se menciona en las listas que revisé, entonces ya saben. Un libro que me gustó bastante en su momento es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Tal vez esta sea la novela experimental por experiencias. La historia como propuesta creativa es maravillosa. Les recomiendo que si no quieren leer el libro, al menos vean la película animada de Disney. Hay que mencionar sí o sí Sherlock Holmes de Conan Doyle. Sherlock Holmes es de los personajes más icónicos de la literatura. No solo su historia, sino él como personaje. Hay que leer al menos un relato de él. Un libro de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, es de esos súper referenciados y que ha servido de inspiración a un montón de escritores. Otro libro de Charles Dickens que tengo aquí que quiero leer sí o sí es Grandes Esperanzas. A mí me llama muchísimo la atención, ya quiero leerlo. Otro libro que hay que leer sí o sí es Gone Girl de Gillian Flynn. Este es un thriller psicológico y yo todavía no lo he leído, pero vi la película y es muy tensa, quiero leerlo. El Cuervo de Edgar Allan Poe es un relato corto. En este relato corto nuestro protagonista es un hombre que poco a poco va perdiendo la locura ya que habla con un cuervo. Es terror psicológico total. Es algo que se tiene que leer al menos una vez en la vida. Luego, para continuar en esa ambientación medio oscura, tenemos Drácula de Bram Stoker, un clásico literario que todo el mundo tiene que leer al menos una vez. Luego tenemos La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne y básicamente en esta historia nos vamos a ambientar en el siglo XVII, en el que una mujer casada y con hijos es acusada de adulterio y que termina siendo marcada con una A de adulterio en el pecho. Una novela infantil que creo que todos alguna vez vimos la adaptación es Charlie y la fábrica de chocolates de Roald
Dahl. Yo quiero leer este libro con todo mi corazón. Es una historia oscura. Roald Dahl escribe libros para niños, pero realmente el trasfondo que hay detrás de sus historias no son unos muy bonitos, por decirlo de alguna manera, entonces ténganlo en cuenta. Otro libro que se menciona bastante es La Metamorfosis de Frank Kafka. Ya he hablado de este libro antes. Por supuesto, tengo que mencionarles algo de la icónica Agatha Christie, que en esta ocasión va a ser 10 negritos, un libro icónico. Lo tengo aquí, tengo que leerlo. Hay que leer sí o sí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Esta es considerada una obra maestra de la literatura, en el que se aborda cómo podemos convivir con nuestras acciones. Luego, para continuar esta línea de autores rusos, tenemos Ana Karenina de Tolstói, en el que vamos a seguir una historia de amor prohibido. Entonces ya saben, para terminar este video que va a ser eterno, no sé cuánto vaya a durar honestamente, quiero cerrar con El extranjero de Albert Camus. Nuestro protagonista es un hombre que vive indiferente a la vida hasta que es implicado en un juicio por haber asesinado a un hombre. Tengo que leerlo sí o sí. Bueno, creo que esta lista no sé a cuántos libros llegó, probablemente a 100, esa era mi meta. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es primera vez que ven alguno de mis videos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. No olviden también que aquí abajo están todas mis redes sociales, me pueden seguir en cada una de ellas, en especial en Instagram y en Goodreads, porque ahí siempre les voy actualizando sobre las lecturas que yo voy haciendo. Muchas gracias por ver el video de hoy, nos vemos la próxima. ¡Adiós!